Muy bien, buenos días. En primer lugar, agradecer a Osalán que hubiera invitado a la Consejería de Sanidad del Principado de Asturias a participar en esta jornada tan interesante y felicitar pues a Osalán y a todos vosotros en participar en algo, en una actividad que estamos todos pues con muchas ganas que se empiece a desarrollar después de tantos años de tener una normativa sobre prevención de riesgos laborales y que consideramos que es tan importante y que es la parte más olvidada de vigilancia de la salud. Bien, no me quiero extender porque el tiempo pasa muy rápido. Me habían pedido que presentara pues una intervención o un ejemplo de nuestra comunidad autónoma y yo os quiero presentar un caso de un estudio epidemiológico muy ilustrativo para el caso que estamos hablando de vigilancia epidemiológica y de las diferentes actuaciones que pueden tener tanto los servicios de prevención como las administraciones y que cada uno pues saque las conclusiones pertinentes sobre el tema. Como veis, se trata de un estudio sobre incidencia de cáncer en una empresa que se dedicaba a bienes de equipo, a grandes bienes de equipo, a grandes instalaciones en el que había pues mucho trabajo de taller y fundamentalmente pues de soldadura, de calderería y de soldadura. Se trataba básicamente de eso. Os pongo aquí algunos ejemplos para que os deis cuenta pues de qué se trabajaba, ¿no? ¿Cómo ocurre todo esto? ¿Cómo empezó todo esto? Pues en primer lugar nació porque el comité de empresa de la empresa que estamos hablando dio la voz de alarma. Es decir, no parte porque el servicio de prevención hubiera hecho una vigilancia individual o colectiva y hubiera dicho tenemos un problema de cáncer en esta empresa, sino que los trabajadores son los que salen, dan la primera voz de alarma, se ponen en contacto con el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales. Este emite un informe que no es concluyente, no satisface las demandas de los trabajadores de qué está ocurriendo, si realmente existe un exceso de cáncer y por qué. Acaba saliendo en la prensa cómo ocurre todo esto, pues fue pues un problema de una crisis de salud pública durante una temporada. Consecuencia de ello es que la Inspección de Trabajo entra en el tema y solicita a la Consejería de Sanidad cómo se está realizando la vigilancia de la salud en esa empresa. Nosotros, como Administración Sanitaria responsable, entramos en ello, nos dirigimos, empezamos a hablar con el Instituto Asturiano de Prevención qué es lo que habían hecho. Posteriormente nos dirigimos a la empresa y al servicio de prevención. Empezamos a preguntar qué es lo que ocurre, qué es lo que tienen, qué tipo de información y de datos nos pueden ofertar. Hacemos una petición de datos y en unas pocas semanas emitimos un informe que es básicamente lo que os quiero decir. Podríamos empezar a pensar ya que esto es un clúster, una agrupación de casos de cáncer que los trabajadores son los primeros que dan la voz de alarma y que implican a un servicio de prevención propio en ese momento, porque en la actualidad, esto fue en el año 2002 aproximadamente, en la actualidad ha sido externalizado. Bien. El planteamiento inicial, lo ha dicho Félix y los demás compañeros, siempre es el mismo. Primero, comprobar si realmente la alerta que dan los trabajadores es real. Es decir, ¿existe realmente un exceso de cáncer o simplemente es una, una creencia, una suposición, en fin, que tienen ellos? Y realmente, si existe eso, una vez comprobado epidemiológica y estadísticamente, pues realizar un estudio ya, digamos, con un método epidemiológico un poco más elaborado que nos permita obtener datos de qué trabajadores son los afectados y cuál es el agente que produce ese exceso de cáncer, si es posible llegar hasta ese grado de detalle, ¿no? Los trabajadores inicialmente nos pasan un listado con nombres y apellidos a máquina, que más o menos es lo que tenéis aquí. Son, me parece que 3, 4, 10 trabajadores fue lo que nos pasaron. Y veis como en el año 2000-2001 fue ahí, aparecieron de repente 6 trabajadores que son los que a ellos les parecieron que estaba ocurriendo algo raro, ¿no? Esos trabajadores, al ponerlos por edad en una simple tablita, pues observamos algo que no parece muy normal, que es que 4 de ellos, o sea, 4 de 10, un 40%, tenían menos de 45 años. Estamos hablando de cáncer. Y cuando os preguntamos cuál era la profesión habitual, todavía sin entrar mucho con detalle, pues veíamos que 4 de ellos eran de osicorte y 3 de calderería, en detrimento de otros soldadores que tenían menos casos, ¿no? También llama un poco la atención si se conocía un poco la empresa. Bien, al hacer un poco una tabla descriptiva de los 10 casos,
vemos que había 4 casos de cáncer de pulmón, todos ellos de 40 y pico años y 50 años, trabajaban en Osicorte y Calderería y la duración de exposición era de más de 20 años. Es decir, personas que con 40 y pico años llevaban 20 y tantos años en la empresa y por tanto habían entrado a trabajar en ella con 18 o 20 años, ¿no? Y estamos hablando de cánceres de pulmón. Este es el resumen del informe que nosotros realizamos después de que la empresa nos suministrara los datos que le pedimos. Teníamos la suerte de que se trataba de una buena empresa, de un grupo empresarial que tenía desde el año 1968, de inicio de este taller en concreto, de esta empresa del grupo, tenía servicio de prevención propio con datos recogidos, lo cual nos permitía hacer, digamos, un análisis retrospectivo de todo lo que ocurría. Recordar que estamos hablando de cáncer y, por tanto, al estar hablando de cáncer, estamos hablando de exposiciones que ocurrieron muchos años antes, posiblemente, de que se hubiera diagnosticado la enfermedad en el año 1999, 2000, 2001, 2002, ¿no? Por lo tanto, necesitábamos saber condiciones de trabajo, condiciones de exposición a sustancias, agentes cancerígenos, años y posiblemente décadas antes de ese diagnóstico. Bien, lo que hicimos fue pedir que nos pasaran todo el personal que trabajaba y trabajó en la empresa desde 1968, en total 745 personas, y que nos dijeran cuál era su puesto de trabajo habitual. Los dividimos en 4 grupos. Como veis ahí, esto es muy sencillo, es epidemiología descriptiva, que puede realizar todo el mundo sin saber epidemiología y estadística, ¿no? En el grupo A es el grupo de menor exposición. Nosotros clasificamos ahí todas las personas que, como veis ahí, tenían un riesgo mínimo de tener exposición a sustancias cancerígenas porque trabajaban bien en las oficinas o bien era personal técnico, ingeniería, etcétera, que podían ir ocasionalmente al taller pero que no trabajaban en el taller habitualmente. En el grupo B, trabajadores cuyas tareas se desarrollaban en esos talleres pero que no ejercían ninguna labor de soldadura. Grupo C, aquellos que eran caldereros, por lo tanto, parte de su trabajo consistía en hacer algo de soldadura, pero no era el total, el grueso, y luego los que estaban clasificados como soldadores, como categoría de soldadores. Y cuando nosotros vimos los 14 cánceres, porque 8 semanas después resulta que ya no eran 10, sino que eran 14 cánceres, porque fuimos nosotros en la Consejería de Sanidad, pues, en fin, estas 700 personas las cruzamos con los registros de cáncer y de mortalidad de la Consejería de Sanidad y, evidentemente, aparecen ya más enfermos, más casos de los que había. Al descubrir esos cánceres, pues vemos 6 y 8, 14 cánceres, sí, perdón. Vemos que hubo un caso en el grupo B, 5 en el C y 8 en el D. Y a la derecha tenéis la incidencia por 1000 trabajadores, que no es más que el número de casos partido por trabajadores. Y como veis ahí, hay una tendencia creciente, en el sentido de que aquellos trabajadores que tienen más riesgo de estar expuestos a humos de soldadura tuvieron una incidencia de cáncer superior. Bien, hasta ahí el estudio descriptivo que se realizó en muy pocas semanas. El mayor consumo de tiempo para hacer este estudio fue el tiempo necesario por los recursos humanos de la empresa en recopilar todos los datos retrospectivos de estas 700 y pico. Pero el hecho del estudio en sí, pues 2 mañanas, 3 mañanas, como veis, es una cosa muy sencillita. Bien, yo la pregunta que quiero trasladaros aquí, que trabajáis en servicios de prevención, es si esto lo podía o lo debía de haber realizado el servicio de prevención propio de esa empresa. Habida cuenta que es una empresa en la que hay muchos puestos de trabajo, pero muchos de ellos trabajan con soldadura y con aceros inoxidables, no hay que olvidar que en esta empresa trabaja con aceros inoxidables, el servicio de prevención debería de haber hecho algún estudio, digamos, prospectivo, retrospectivo, mixto, y no solamente mirar, como vimos anteriormente a los compañeros, es decir, miro realmente lo que está ocurriendo ahora, si no se está pasando los límites del TLV, del cromo, del níquel, etcétera, y por tanto, estamos hablando de cáncer. Estamos hablando del cáncer, ocurre por exposiciones anteriores. Lo dejo aquí para que cada uno de vosotros pues considere lo que tal. En este caso, el estudio lo hizo la Consejería de Sanidad a petición de los trabajadores. Bien, el estudio podía haber terminado ahí, de hecho, y concluir que realmente el trabajar en un taller de soldadura de esta empresa en concreto aumentaba la incidencia, por tanto, las probabilidades, el riesgo de desarrollar cáncer. Hicimos algún otro análisis estadístico más, comparamos con la incidencia de la población asturiana y vimos para todos los cánceres que con solo 9 casos
La RIE es la razón de incidencia estandarizada, es un riesgo relativo, daba 252. Bueno, si lo llevamos a riesgo relativo sería 2,52, ¿no? Era un riesgo 2,5 veces superior el trabajar en esta empresa de tener cáncer que de la población asturiana. Solo con 9 cánceres, ¿eh? No hacía falta mucho tamaño muestral tampoco aquí. Bien, la empresa ya debería de saber con lo que trabajaba. Estaba trabajando con aceros inoxidables y ya en los años 90 ya se sabía que el cromo tenía un riesgo relativo por diferentes estudios de 2,5 y no os digo nada del níquel soluble, que tiene más de 6 de riesgo relativo. Es decir, el riesgo de un trabajador que trabaja con níquel soluble habitualmente tiene un riesgo 6 veces superior a aquellos que no trabajan con níquel. Por tanto, yo creo que es lógico pensar que los servicios de prevención que tienen a su cargo trabajadores y puestos de trabajo con unos riesgos determinados, como pueden ser estos, no todos los riesgos son los demás, tienen que hacer una vigilancia no solamente individual, sino también colectiva, adecuada al riesgo que tienen que vigilar. No es lo mismo vigilar, evidentemente, una dermatosis que un asma, que un problema osteomuscular, que un cáncer de estas características. Bien, ¿cómo os lo digo, no? Venga. Nosotros decidimos ir un poco más allá y ver cuáles eran los trabajadores, qué puestos de trabajo y qué agente cancerígeno estaba implicado si éramos capaces de hacerlo. Fuimos allá y con la empresa, eso sí, todo esto evidentemente la empresa la reunimos, se puso a nuestra disposición y lo que hicimos fue un grupo de trabajo con trabajadores de amplia experiencia, trabajadores que llevaban toda la vida trabajando allí, con los higienistas de la empresa, con higienistas del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales y con la Consejería de Sanidad. Hicimos un estudio cuya hipótesis de trabajo era que el trabajar en ese taller y con trabajos de soldadura aumentaba el riesgo de cáncer, como os he dicho, y que los principales agentes implicados eran cromo hexavalente y níquel. La empresa había empezado a trabajar en 1968, nosotros seguimos todos los trabajadores, los puestos de trabajo hasta 31 de diciembre de 2001 y seguimos a esos trabajadores sus eventos de salud hasta diciembre de 2003. Seguimos a esa corte. Este fue el diseño temporal que vimos en el estudio epidemiológico, no me voy a detener en él porque si no perdería mucho tiempo, y esta es la ficha del estudio. De los 500 trabajadores de la cohorte, 570 que iban a entrar, finalmente estudiamos a 428 que cumplían los criterios de inclusión. Esos criterios eran ser varón, tener el puesto de trabajo en el taller y tener una duración de empleo de al menos de 12 meses, de un año. Los eventos era todo cáncer, la CIE 9 es 140-208, están codificados, y el número de eventos o de casos de cáncer al final que estudiamos fue 25, fue todos los que encontramos. Ahí tenéis una descripción de los 25 casos que se encontró en ese colectivo, 7 de ellos de pulmón y luego había muchos digestivos, de diferentes localizaciones pero digestivos. Bien, aquí entró luego lo que es el grueso del estudio y que implica que toda la parte preventiva de la empresa, tanto el área médica, el área sanitaria, como por supuesto el área de higiene y tal, estén todos de acuerdo y trabajando en el mismo sentido. Se creó un grupo interdisciplinar, como os dije, fundamental de higienistas de la empresa y del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, junto con trabajadores que eran los que tenían una memoria histórica de qué había ocurrido en los años 70 con aquella empresa, puesto que eran casi, había datos que había recogidos, pero por lo demás eran los trabajadores los que más acordaban cuándo había entrado este proceso, cuándo habían empezado a trabajar con aceros inoxidables, etc. Entonces es muy importante contar con ellos. Y a raíz de ese grupo de trabajo, pues se fue elaborando matrices de empleo-exposición, que fue necesario, como os voy a contar ahora, y agrupar a los trabajadores en diferentes puestos de trabajo, asignarles un tipo de exposición tipo a cromo, a níquel, a humos, etc. Al final, calcular la exposición acumulada a todo lo largo de su vida laboral en la empresa para poder comparar y sacar conclusiones. A la empresa se le pidió multitud de información. Veis ahí los tipos de proceso de soldeo que se utilizaban, la evolución de los procesos de soldadura en la empresa según los años, porque no era lo mismo la década de los 70 que de los 80 que de los 90, iban cambiando tanto el número de horas trabajadas como el tipo de trabajo que tenía que hacer la empresa. Nos fueron dando mucha información, no me voy a pasar en ello porque sería un poco prolijo y perdería el tiempo. Simplemente voy a empezar a daros posteriormente resultados y decir, a la empresa al final se les ofreció esto es un ACES, se les dio un ACES en blanco,
con todos los campos ahí para que los fueran recogiendo con los 428 trabajadores que entraban en el estudio que les íbamos a hacer el seguimiento. Como veis ahí es nombre, apellidos, edad, sexo, fecha de alta en cada uno de los trabajos, diferentes puestos, como muchos de ellos entraban de aspirantes y no sé qué, ayudantes de tal, y acababan siendo pues soldadores de primera, tenían que decir a lo largo de la vida laboral cuánto tiempo habían estado en ese puesto de trabajo, en qué momento, etcétera. No se puede, digamos que era un problema complejo, ¿no? Pero un problema que se da. Nos rellenaron estos datos, tuvimos que hacer ciertas ponderaciones según el decenio en el que el trabajador estuviera trabajando, por no entrar, y al final hacíamos tablas como estas. Estas tablas nosotros, los sanitarios de la Consejería de Sanidad, estábamos ahí mirando, ayudando, pero sin decir nada. Esto básicamente lo hacen los prevencionistas de la empresa, junto con los del Instituto de Prevención de Riesgos Laborales del Principado de Asturias, ¿no? Entonces, ellos consideraron que habría que dividir a todos estos trabajadores en 12 grupos de exposición similar. Llamaban sopleteros, soldadores meser, osicortadores, etc. Y los números que veis en la tabla es el tiempo que se trabajaba de promedio en esa empresa en cada uno de esos puestos. Por ejemplo, un soldador manual trabajaba al 100% como soldadura manual semiautomática, o un calderero o ayudante de calderero trabajaba un 25% en soldadura manual, un 10% en osicorte, un 15% en esmerilado y un 50% en el armado de las piezas. Bueno, eso fue un trabajo importante que tuvieron que hacer ellos, que era necesario para calcular la exposición acumulada a lo largo de toda la vida laboral. Y esta otra tabla es muy importante también de los higienistas. Aquí tenían que dar una cifra de miligramos metro cúbico de cada uno de los tipos de acero en cada uno de los tipos de soldadura. Esto es un promedio. De tal manera que un trabajador que vaya trabajando a lo largo de su vida, en función del puesto de trabajo, se le va multiplicando y sumando para calcular cuál es la exposición acumulada a lo largo de sus 20, 30, 40 años en esa empresa, pues de cromo, de níquel, etcétera. Bien, las matrices de empleo-exposición no son algo nuevo, lo pongo aquí porque esto es del año 1993, son datos conocidos y me refiero a que los servicios de prevención propios de la empresa en aquel momento tenían que haberlas conocido y estaban a su disposición para hacer este tipo de estudios. Ya esas matrices de empleo-exposición de humos de soldadura ya daban precisamente cuál era el promedio de exposición de un trabajador en una jornada media de 8 días, que es aproximadamente lo que nosotros luego conseguimos haciéndolo, pero que ya estaba publicado. Y también publicaban cuáles eran los riesgos de las personas, de los trabajadores que trabajaban con aceros inoxidables, con cromio y con níquel. Veis ahí 230, 250, esos son riesgos relativos de 2,3, 2,5, con níquel 2,6. Quiero decir, esto ya era conocido. Esto está publicado en el año 93 y, sin embargo, este clúster de casos en esta empresa de Asturias fue en el año 2002. Si esto era conocido internacionalmente, ¿qué se estaba haciendo? Yo esto lo pongo encima de la mesa precisamente para abrir el debate, ¿no? Porque esto sigue ocurriendo ahora. Esto sigue ocurriendo ahora. Bien, voy un poco más rápido. Nosotros lo que hicimos fue comparar 25 casos con 403 no casos. No los llamamos controles porque no era un estudio de casos de controles, sino era un estudio de seguimiento retrospectivo. Muy bien, me quedan 3 minutos, voy muy rápido. 3 o 4. Bueno, no podemos comer el tiempo a los compañeros. Quiero simplemente, por ejemplo, que reflexionéis de la mediana de edad, la edad media o mediana de edad de los casos de cáncer de pulmón de 44 años no es de recibo. Cuando comparábamos la mediana de humos, cromo, níquel, manganeso y hierro de los 25 casos con los 403 no casos, en todos los casos la diferencia era abismal, estadísticamente significativa, que es lo que dice el asterisco, en el sentido de que los casos tenían mucha más exposición acumulada a todo, porque eran gente que estaban soldando durante muchos años, ¿no? Veis ahí de los 7 casos de cáncer de pulmón, los 5 superiores, pues son aquellos que empezaron a trabajar a la edad de 19, 21, 18 años, etcétera, y que tuvieron una duración de empleo de 20 y 20 y tantos años. Efectivamente, esto hizo que a los 40 y pico años desarrollaran un cáncer de pulmón. Esto fue lo que realmente llamó la atención a los trabajadores, al comité de empresa, gente tan joven que apareciera a partir de los 40 años con cánceres en una empresa que tuvo 700 y pico trabajadores desde el 68, pero que habitualmente tenía 180, 200 trabajadores, y es los que tiene habitualmente.
Bien, esta es la distribución por edad de los 25 casos. Como veis, de 41 a 52 es una incidencia muy alta, cuando esta es la curva que ocurre en la población de Asturias. Lo normal es que un cáncer vaya aumentando con la edad, a partir de los 60 años, 70, 80, va aumentando, y sin embargo, voy hacia atrás, veis que la distribución entre el cáncer de los trabajadores no en activo, porque estos eran trabajadores en activo y que ya no eran activo, no sigue una curva igual, es decir, había un adelanto en la presentación del cáncer. Aquí tenéis todos los cánceres que descubrimos, los 25, y cómo alrededor del año 2000 fue el máximo número de ellos, que fue lo que dio la voz de alarma al comité de empresa. Y luego, cuando intentamos comparar los 12 grupos, vimos que en los grupos 3 y 4, que son de osicorte y osicorte con plasma, eran donde había mayor proporción de casos, a pesar de que eran puestos de trabajo con muy pocos trabajadores. Entonces, el riesgo relativo o la razón de proporciones ahí es muy alto. Bien. Consecuencia de esto, nosotros seguimos adelante, hicimos un modelo ya de regresión múltiple, esto ya se va muy arriba y lo voy a pasar muy arriba, simplemente para intentar ver cuál podía ser el agente responsable de aquellos. Y vimos, ahí tenéis el níquel, está en color gris además, cómo se asociaba con todos los cánceres y también con los digestivos, que nos llamó la atención. Y el resto, digamos, de cromo, manganeso, no, con lo cual nosotros vimos que el níquel parecía que era el principal responsable, con todas las reservas, de ese exceso de cáncer. Conclusiones. La exposición a humos de soldadura se asocia con un incremento en la incidencia de cáncer, especialmente de pulmón y digestivos, y un adelantamiento en la edad de presentación. Los compuestos de níquel están más relacionados que el resto de las sustancias. A mayor nivel de exposición, mayor probabilidad de cáncer. Hay una dosis respuesta que no puse aquí, pero que también nosotros hicimos. El trabajo en áreas de osicorte y osicorte con plasma está especialmente asociado con la aparición de cáncer. Bien, no podemos olvidar que este estudio tiene varias limitaciones. No teníamos datos personales, sino que hicimos agrupaciones por puestos de trabajo. Teníamos una averiguación incompleta de consumo de tabaco porque el servicio de prevención solo sabía el 40% del consumo de tabaco de las personas, no de todas. No teníamos información de otros cancerígenos laborales que también pueden influir en la aparición de cáncer, ni sabíamos cuál había sido la historia laboral anterior y posterior en esa empresa, con lo cual el tema es muy complejo, no quiero decir que sea tan fácil. Sin embargo, yo creo que los resultados son suficientemente concluyentes para decir que realmente en esa empresa había un exceso de cáncer y un adelante de presentación debido a los humos de soldadura. Y nada más quiero recordaros que esto es la manera de soldar. Y no esto, que no es por extenderme, pero cuando el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales fue a la empresa, observó y tenía además informes previos en que la higiene industrial que se estaba realizando, es decir, se estaba realizando de mala manera. Es decir, los trabajadores realmente estaban expuestos a humos de soldadura durante muchos años. Y nada más, esto es todo.